Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día de reunión con el Padre y claramente, nuevamente recordándoles que puedan adquirir de manera absolutamente gratuita nuestros libros de estudio para partir claramente con el libro Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin. Claramente para quienes ya han estado trabajando con nosotros en los estudios, han estado estudiando con nosotros, saben que siempre hay actualizaciones y claramente eso no deja de existir. Claramente ya esta versión está muy actualizada desde la última vez que hablamos de ella. Igualmente esta edición también con respecto a Luz en medio de las tinieblas, que son 17 temas que trabajan de forma profunda. ¿Hay más profundidad? Por supuesto que sí, pero esto claramente abre mucho más el entendimiento a situaciones y a conocimiento espiritual que debemos de tener claramente a niveles ministeriales para poder ministrar claramente a nuestros hermanos y así también poder explicarles el por qué ocurren una u otra cosa, puesto que para poder explicar y poder abrir el entendimiento a nuestros hermanos, claramente uno tiene que haber vivido la experiencia y uno tiene que haber conocido claramente por causa del Ruach HaKodesh en revelación lo que está aconteciendo para poder explicarlo. Recordemos que la revelación y el entendimiento van de la mano. Cuando logro entender algo es que justamente hubo una chispa de luz que trajo revelación, escuchen muy bien esto, a una verdad. Les recuerdo claramente que estamos con unos temas a través de la página de Facebook, porque ellos están eliminando nuestras enseñanzas todos los meses, o sea, a ver, no todos los meses, sino que todas las semanas está borrándose la última enseñanza de un mes atrás. Es decir, lo que hoy día estamos entregando en un mes más se va a borrar en la página de lo que corresponde a Facebook. Todo esto, ustedes bien saben, lo estamos colocando en paralelo con el canal de YouTube. Es decir, todas las últimas enseñanzas de los últimos 2 meses, si ya no la está encontrando en la página de Facebook, la va a encontrar claramente en la página de YouTube. En ese canal usted va a encontrar todas las enseñanzas que, si usted está revisando y encuentra como que el número de correlativo que nosotros tenemos en la página de Facebook no está coincidiendo, es por eso, porque Facebook está borrando nuestras enseñanzas que tienen ya un mes de subidas al aire. Algo inexplicable, ustedes bien saben que pueden decir muchas cosas, pero curiosamente está ocurriendo eso. Hacia atrás eso no ha ocurrido, así que sigue estando ese material claramente en nuestra página de Facebook. Pero todo el resto, lo que hemos puesto desde hace ya más o menos cerca de un año, está todo ya claramente en la página de YouTube y también claramente muchas enseñanzas que lo más probable es que nuestros hermanos que están conectados en la página de YouTube se han encontrado con muchas enseñanzas que son literalmente antiguas, que son de 1 año, 2 años atrás, puesto que estamos actualizando y estamos colocando todo el material puesto justamente en la de Facebook, lo estamos traspasando a la página de YouTube para que nada se nos escape, nada nos venga a robar el enemigo, entendiendo que ellos podrían bajar todas las cosas y uno no es mucho lo que podría hacer. Pero mientras eso no esté ocurriendo, estamos ordenándolo de esta manera para que por si cualquier cosa, si usted quiere revisar algo en la página de Facebook y no lo está encontrando, entre a la página de YouTube y ahí se va a encontrar con las enseñanzas que hemos entregado en el último mes. Recordemos, esto que estamos hoy día entregando en un mes más, la página de Facebook lo va a borrar con la excusa de que está ordenando no sé qué cosa. Mire, no voy a entrar en ese tema, pero bueno, vamos a ir avanzando en lo que este Shabbat nos está convocando. Ya hemos visto cómo ha ido menguando el tema en Medio Oriente, pero claramente las cosas no van a quedar en shalom como estamos todos esperando y como en lo natural se está esperando. Bien sabemos que tiene que venir un agente externo, ustedes bien saben de lo que estoy hablando, claramente el falso Mashiach o el anti-Mashiach, para producir la mediación de paz entre Israel y las naciones vecinas, etcétera, etcétera. Él va a reconstruir el tercer templo, no es lo que vamos a hablar hoy día, pero es para poder hacer un poco memoria de lo que estamos viendo desde hace 2 semanas, después de de la tensión fuerte que Israel ha tenido este último tiempo. Y es solamente un poco para cerrar el tema porque tenemos que seguir avanzando claramente en las enseñanzas. Y algo que sí vamos a entrar de lleno justamente en esta semana y las que vienen por delante, va en relación técnicamente a lo que implica la casa, las familias. Vamos a hablar más adelante con respecto al rol
que le corresponde justamente al varón, algo que ya vimos también el año pasado con respecto a las consecuencias que trajo la transgresión de Adán, porque hay consecuencias para el hombre, para la mujer, en forma individual, porque cada uno tuvo una responsabilidad. Y eso ya lo vimos el año pasado, pero vamos a tomar hoy día en adelante, de hecho, no sé cuántas sesiones vamos a tener en relación a este tema, lo más probable es que puedan ser 2 o 3, pero hoy día vamos a hablar de las familias de reino, algo que considero que es realmente muy importante, puesto que este es el diseño del núcleo de las sociedades o de las naciones. Y usted bien lo sabe, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? Viene siendo la familia. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo durante muchas décadas, cientos de años? Destruir la familia con rebeldía, con separaciones y con todo lo que ya conocemos, con abominaciones incluidas. Entonces, vamos a entender un poco cuál viene siendo el diseño original del cual nosotros somos responsables de llevar a cabo. Y es por eso que vamos a remontarnos claramente al principio, a Bereshit, a Génesis, capítulo 1, y vamos a empezar a revisar justamente lo que vendrían siendo los diseños para establecer justamente la primera familia y las familias que posteriormente les seguirían a esta primera familia que era Kadosh, ¿no es cierto?, que era santa. Ahora, familias de reino, Mishpehot Mamlaha. Mishpehot Mamlaha en hebreo significa familias de reino y es justamente el tema que nos convoca hoy día y que vamos a empezar a revisar dentro de estas semanas, porque usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que lo más probable que no se estén ejecutando, que no se están haciendo y claramente tienen consecuencias dentro de la casa, por supuesto que sí. Hijos rebeldes, entre comillas, mal educados o sin educación, que son dos cosas distintas. Una persona que no tiene educación, hasta ciertos puntos responsable, pero una persona que es mal educada, ahí hay una responsabilidad con la persona que está educando. Y una persona bien educada es exactamente lo mismo. Vamos a partir claramente, como dijimos, en Génesis, en Bereshit, en el capítulo 1, y vamos a ver un poco el diseño, la nomenclatura, y vamos a empezar a profundizar algunas cosas que encontramos aquí en la Escritura, porque hay cosas que están en nosotros a nivel biológico que quizás nunca hemos reparado el por qué. Y no estoy diciendo que así sea, pero voy a abrir un poco el abanico a entender, comprender, y no estoy hablando de especular, pero sí, ahí nos damos cuenta que hay cosas que no son casualidad. Entramos, Bereshit 1:26 dice así: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o bien reine, ¿no es cierto?, o bien gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Elohim y les dijo, aquí voy a amplificar esto, les ordenó, les entregó un mandato, les mandó que fructifiquen, se multipliquen, llenen la tierra y sujúzguela y señoreen, que en el sojuzgar y señorear habla de gobierno, gobiernen sobre ella en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí yo quiero que reflexionemos, escudriñemos y abramos un poco el entendimiento. Aquí hay dos cosas importantísimas que ya hace un tiempo atrás lo dije, pero lo voy a volver a decir ahora que usted que está mirando la Escritura. Quiero que se vaya al verso 26 arribita y dice, ¿no es cierto?, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen en el hebreo es tselem, ¿ya? Tselem, ¿ya? Y dice, conforme a nuestra semejanza. Es lo que nosotros bien conocemos como imagen y semejanza, algo que ya hemos revisado y hemos ministrado durante muchos meses, por no decir años, ¿no es cierto?, donde el Padre lo que está buscando hoy día y lo que está buscando desde que se produjo la transgresión es que volvamos a este diseño, a imagen
y semejanza. Raya para la suma de toda la Escritura es que volvamos a hacer imagen y semejanza para que se pueda cumplir el plan perfecto y eterno que el Padre tiene desde el principio. Aquí no es ninguna cosa distinta. Ahora, que eso incorpore a una nación llamada Israel, de la cual que pertenezco, ese es otro tema. Pero aquí el trasfondo de toda la Escritura es que nosotros volvamos a la imagen y semejanza con el cual fuimos diseñados. Estamos hablando de la palabra imagen, corresponde a la palabra hebrea tselem, que significa sombra. Si usted mira la sombra, ¿no es cierto?, de su mano, usted se va a dar cuenta que no tiene ninguna diferencia con lo que es real. Ve la sombra exactamente igual. Está hablando de imagen, habla de sombra, habla de tener justamente las mismas nomenclaturas. Y aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando del gozo, estamos hablando del amor, estamos hablando de la sabiduría, estamos hablando de los rasgos del Padre en nosotros. Y ahora hay que entender que la palabra imagen o tselem, ¿no es cierto?, conforme a nuestra semejanza, Tselem está hablando con respecto del Ruach. Cuando el Padre a nosotros nos configura, nos diseña en tres dimensiones: en el Ruach, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿no es cierto?, en las tres dimensiones. Ahora, dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, que vendría siendo el Ruach, Tselem, ¿no es cierto?, conforme a nuestra semejanza, y la semejanza viene siendo el Nefesh, que vendría siendo el alma. Ahora, yo aquí lo quiero llevar a verse a usted mismo biológicamente. Pregunto, usted bien sabe que el Padre por dónde insufló, que dice la palabra en hebreo, insufló aliento, ¿no es cierto?, sobre el hombre. ¿Y dónde lo insufló? Sobre la nariz. Ahora, la nariz singular tiene dos orificios. Yo me pregunto, ¿será que para uno era para que entrara el Ruach y el otro el Nefesh? ¿Casualidad? ¿Diseño? ¿Cómo quiere que se lo explique? Ahora, aquí curiosamente está escrito, ¿no es cierto?, imagen y semejanza. Y resulta que él insufló sobre el hombre, ¿no es cierto?, estas dos cosas, porque antes que eso ocurriera, solamente éramos un diseño hecho en barro, ¿no es cierto?, una forma hecha de la tierra, forma humana o forma corporal, como nosotros queramos llamarlo, pero dentro de esa forma, en la cara, habían dos orificios que estaban en la nariz, y cabe la posibilidad de que por una entrara el Ruach y por la otra entrará el Nefesh, el alma. Entonces, bueno, usted se puede dar cuenta que a medida que uno va meditando, a medida que el Ruach a uno le va hablando, hay cosas que cabe la posibilidad, ¿no? O sea, no es algo tan, digamos, descabellado pensarlo de alguna forma, porque ambas cosas, tanto el Ruach como el Nefesh, son elementos espirituales en sí mismos, ¿ok? Bien. Vamos a seguir avanzando. Y se creó al hombre, ¿no es cierto?, a su imagen, Tselem, ¿no es cierto?, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Estoy resumiendo. Ahora, aquí fíjense una cosa, tenemos la imagen, el Tselem, ¿no es cierto?, del Padre, del Creador, del Altísimo, del Todopoderoso, características de eternidad, claramente. Por eso no es ninguna novedad que Mashiach nos traiga nuevamente la vida eterna. Ya, la imagen del Padre, que también es eternidad, por eso la palabra Tselem es muy amplia, muy amplia. Eternidad, estoy hablando solamente de algunos puntos para poder abrir más el entendimiento a lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Eternidad, amor, kedushá, claramente, santidad, autoridad, gobierno, poder. Porque lo que estamos hablando que son mispejot mam Lahá. Estamos hablando de familias de reino, estamos hablando de familias que tienen una mente de reino, una familia donde los que están incorporados dentro de ella, quienes son sus familiares, sus personas que están dentro de esta familia, padre, madre, hijos, los que se incorporaron en esta familia, claramente tienen que tener algo diferente al resto de las familias del mundo. Usted puede entender que existen literalmente dos tipos de familias, como existen literalmente dos
razas sobre el planeta. Recordamos las dos simientes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso habla exactamente de lo mismo, ¿sí? No ha cambiado en nada el diseño. El punto de lo que tenemos que verlo desde el punto de vista celestial. Si lo miramos claramente con un punto de vista natural, carnal, claramente filosófico, como usted lo quiera llamar, estamos hablando claramente de la influencia de Grecia, obviamente usted no va a entender lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo he escuchado, no sé si usted habrá oído, tantas veces a personas dentro del ámbito religioso evangélico, ¿no es cierto?, que están buscando su propósito, están todos buscando su propósito. La pregunta, el propósito siempre ha estado, establecer el reino, y no hay más. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el propósito con el cual Mashiach vino? Restablecer el reino. ¿El reino dónde se perdió? En Edén. Ahora, el punto es lo siguiente: ¿a quién manda a hacer talmidim, discípulos de la Torá? A sus propios discípulos, a los que nosotros conocemos como los apóstoles, ¿no es cierto? Los shelahim, los enviados, ¿no es cierto? A ellos les dijo: vayan y hagan talmidim en todas las naciones, porque en todas las naciones estamos dispersos en la casa de Israel. Hoy día, y no solamente la casa de Israel, también está la casa de Judá. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel, estamos dispersos en todas las naciones. Santiago, libro de Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, verso 1, por favor usted revise y nada distinto de lo que estoy diciendo. Esa carta está dirigida a las 12 tribus que están dispersas en todas las naciones, en la diáspora, que es una de las formas de decirlo, o en la dispersión. Entonces, cuando el Padre a nosotros nos diseña de una forma de gobierno, porque había que gobernar, y hay que gobernar, porque él pudo haber sido en el momento que entró el pecado, pero hoy, cuando viene Mashiach a restaurar lo que fue roto, lo que fue robado, lo que fue sustraído, como lo quiera usted llamar, que lo hizo el reino de las tinieblas, él vuelve a restablecer el reino sobre el planeta para quienes somos sus talmidim, ¿no es cierto? Y eventualmente, que a lo que hablamos nosotros en el futuro, que no es muy lejano, que ya está cada día más cercano a lo que se conoce en el ámbito religioso como el milenio, nosotros lo entendemos como el gran Shabbat o el Shabbat Hagadol, ¿no es cierto? En ese instante oficialmente el reino va a ser establecido físicamente aquí abajo en el planeta, algo que el anti-Mashiach o el falso Mashiach o el reino de las tinieblas quiere oficialmente también hacer. Hoy estamos en medio de una batalla de reinos, en una guerra de reinos entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y usted se podrá dar cuenta que sí, está presente el reino de las tinieblas en medio de todas las naciones. Dígame que no es así. Ahora, ¿por qué le están exigiendo al reino de los cielos que se manifieste físicamente, sobre todo dentro del ámbito judaico? Es imposible, porque no es el tiempo aún todavía, porque el reino de las tinieblas todavía sigue gobernando porque tiene un tiempo, todo tiene un orden. Y en ese tiempo que aún falta que el reino de las tinieblas sea desaparecido, algo que Mashiach mismo dijo, ¿no es cierto?, hasta el fin del mundo, ¿no es cierto?, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, y cuando habla del mundo, no habla del mundo celestial que originalmente se estableció, sino que habla del mundo infernal que subió, por decirlo de alguna forma, sobre el planeta y está gobernando hasta hoy día. Hasta el fin del mundo, cuando se acabe este sistema de las tinieblas que hoy día gobierna. ¿Por qué? Porque claramente aún faltan algunos días o algunos años, por decirlo de alguna forma, que sigan naciendo hijos de Elohim, ¿no es cierto?, de las simientes de Elohim, que tienen que ser rescatados de lo que se viene para el final de esta segunda semana después de la primera semana de la creación. Entonces, cuando estamos entendiendo eso, claramente hay muchas cosas que dentro de la misma escritura y dentro de las mismas palabras que Mashiach habla, está hablando no solamente en el ámbito natural con respecto a lo que vendría siendo Israel, sino que está hablando de algo mucho más grande que solamente una nación. Estamos hablando de un propósito y un plan eterno que es bastante más amplio de que una mirada sesgada con respecto a una sola nación como el caso de Israel. Nosotros como israelitas entendemos que hemos sido formados para el Padre. ¿Por qué? Porque en el principio el Padre formó a su hijo Adán conjuntamente con su esposa Java o Eva, ¿no es cierto?, para empezar a formar su reino celestial acá abajo en la tierra. Luego, cuando conocemos que entró el enemigo, los sedujo, les mintió, como todo lo conocemos, el engaño, etc., y se quiebra la relación entre el Padre
y sus hijos, Adán y Eva, claramente ellos entran en el destierro, conocidos por todos, ¿no es cierto? Algo que el Padre, usted lo va a ver que consecutivamente lo va a ir haciendo a medida que Israel en su historia ha sido rebelde al Padre. Ahí vienen las deportaciones, las diásporas, como lo queramos llamar. Entonces, aquí vemos claramente que la imagen del Padre es en Kedushá, ¿no es cierto? Es en eternidad, ¿no es cierto? Hay gobierno, pero recordemos que aquí el Padre dio 4 órdenes. Dijo claramente, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguen o gobierne. Ahora, cuando hablamos de fructificar, la pregunta es la siguiente, ¿les suena Gálatas capítulo 5? Los frutos, fructificar, los frutos del Ruaj, los frutos del Espíritu. ¿Se da cuenta? En el fondo es la manifestación de lo que llevo dentro como imagen y semejanza del Padre debe demostrarse. Es decir, tengo que dar frutos de shalom, frutos de gozo, etcétera, etcétera. Los frutos, fructificar. Usted tiene que manifestarse. Ahora, luego, quise multiplíquense. Exactamente, multiplicación. En esa época claramente era biológica. Hoy día la parte biológica sigue estando vigente claramente, pero hoy día prima la espiritual. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito de la multiplicación biológica, usted bien sabe que hay hijos de maldición e hijos de bendición. Es decir, salen 2 tipos de personas en cada vez que una mujer da a luz un hijo. Pueden ser hijos para las tinieblas o bien hijos para el Padre. Recordemos que ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, automáticamente esa nomenclatura bífida queda dentro del organismo biológico tanto de Adán como de Eva, y de ahí en adelante toda la creación humana viene bífida, hijos de maldición, que son los hijos de la serpiente, e hijos de bendición, que son la simiente del Padre. Entonces, ahí vemos claramente que la fructificación es mostrar los frutos del Ruaj que están dentro de nosotros, algo que ya anteriormente revisamos y esporádicamente. La multiplicación, claramente, pero acá hay que reproducir. Hoy día hay que entender que tenemos una multiplicación por una reproducción de reyes y de Kohanim. Sí, amados, eso es lo que el Padre estaba en ese momento diciendo. Hagan, ¿no es cierto?, fructifiquen y multiplíquense, ¿no es cierto? Y multiplíquense ustedes, y ustedes son reyes sobre el planeta. Así que lo que tienen que dar a luz son reyes. Y más adelante, a medida que fueran creciendo, claramente servidores, a los que nosotros conocemos como Kohanim, o mal llamado en el ámbito español, sacerdotes, reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso particular es reproducir reyes. Y claramente hay que llenar la tierra ¿de qué? De reyes. ¿Para qué? Para que gobiernen, para establecer justamente el Malhut, establecer el reino sobre el planeta. Ese es el diseño original nuestro. El punto es lo siguiente, ¿quién ha entendido esto hoy día? Y si no hay un entendimiento de esto, claramente vamos a mirar hacia las familias que son parte de las congregaciones que no están cumpliendo con el diseño original. ¿Por qué? Porque nunca se ha enseñado. ¿Y por qué? Porque no hay revelación, hay religión. Y por causa de la religión es imposible que baje la revelación que está contenida en los Shamaín para que acá abajo nosotros lo pongamos por obra. Es imposible, porque la religión opera con Grecia, opera con el ámbito intelectual, no espiritual. Puede verse disfrazadamente del espíritu, pero bien usted sabe que no lo es, porque al final de cuentas, cuando usted tiene que ejecutar algo, no funciona. ¿Estoy contando algo que es revelación para usted en este momento o le estoy contando una verdad que muchos de ustedes han experimentado hasta hoy día? Bueno, sigo avanzando. Dice claramente, hay que fructificar, multiplicar reyes, ¿no es cierto? Llenar la tierra ¿de qué? De reyes. ¿Para qué? Sojuzgar y señorear, es decir, establecer el reino, para gobernar, ¿no es cierto? Y aquí es curioso que son 4, como dije yo, 4 las órdenes, y encontramos que en los puntos cardinales son 4 también. Eso que implica que estas órdenes son para cubrir todo el planeta. Pero el número 4, usted bien sabe que ya lo hemos ministrado anteriormente, también habla de las 4 letras del nombre del Padre. Yod, Hei, Bad, Hei. ¿Curioso? No. Diseño. ¿Se da cuenta? Por eso tampoco no es una casualidad que existan 4 evangelios.
4 cartas de la Besorá, no es casualidad. Entonces, hay muchas cosas que no son casualidad, son diseño. Entonces, para que podamos entender un poco este gran angular que estamos nosotros, de a poquito vamos entrando a profundizar un poco más, vamos a seguir avanzando en la misma escritura, en Bereshit, pero vamos a pasar al capítulo siguiente, capítulo 2. Recién revisamos solo 2 versos de Bereshit, ¿no es cierto? Capítulo 1, versos 26 y 27. Ahora vamos a entrar a Bereshit, capítulo 2, en el verso 20. En el verso 20, acá vamos a profundizar un poco más algunas cosas. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en el capítulo 1 se habla de Elohim, capítulo 2 se habla de Yahweh Elohim. ¿Se ha fijado eso? Capítulo 1 no aparece el nombre del Padre. En el capítulo 2 recién aparece el nombre del Padre. Yo no voy a entrar a profundizar de esto porque no es el tema, pero sí les quiero mostrar algo. Nosotros hemos aprendido que la revelación es progresiva. Entonces el Padre se manifiesta como un Elohim, como el Elohim, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, pero ya en el capítulo 2, creo, ya que aparecen los hijos, ¿no es cierto?, lo más probable es que el Padre se pone nombre para que lo puedan nombrar, para que lo puedan invocar, para poder establecer una relación entre padre e hijo, porque antes que eso ocurra, Él es el creador. Aquí no importa Él cómo se llame, porque lo que está estableciendo en ese momento es un orden, está dando órdenes para crear todas las maravillas que nosotros conocemos en lo invisible y en lo visible. Posterior a eso, cuando ya entra una relación con su creación a imagen y semejanza a Él, recién ahí Él dice, bueno, este es mi nombre con el cual me van a nombrar y me van a llamar mis hijos. Estoy hablando en voz alta, esto no lo he dado vuelta ni le he preguntado mucho al Ruach qué significa, pero entendiendo un poco el desarrollo de lo que estamos leyendo, cabe la posibilidad que así sea. Bueno, no quiero profundizar eso porque no es el tema. Sigo avanzando. Entonces no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces, verso 21, Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La primera cirugía en el planeta. Y de la costilla, la palabra costilla en el hebreo se dice tselá. Curiosamente, tselem, que hablamos recién con respecto al tema de la palabra imagen, tselem. Ahora, tselá vendría siendo la palabra costilla, que técnicamente no significa costilla, significa del costado o del lado, ¿ya? Tselem es imagen y tselá es costilla. Luego vamos a ver esas palabras, ¿ya? Y de la tselá, ¿no es cierto?, que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ¿no es cierto?, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Aquí en el verso 24 quiero amplificar. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. La palabra unirá o unir, ¿no es cierto?, en el hebreo se dice dabak. ¿Y eso qué significa? Pegar, ¿no es cierto? Pegarse, es decir, hacerlo uno nuevamente. Recuerden una cosa, que Eva sale de Adán, pero después cuando se vuelve a unir en amor, ¿no es cierto?, con su esposo, se funden en uno solo biológicamente. Pero también, observe lo siguiente, ¿no es cierto?, dice, vuelvo a leer acá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El ser una sola carne no es solamente la unión biológica para tener intimidad. Eso implica que va más allá de eso, que es una de las funciones físicas. Pero lo que el Padre busca nuevamente en el matrimonio es que mi forma de pensar, la cual está gobernada por el Ruach HaKodesh, está gobernada por la mente que el Mashiach ha puesto en nosotros,
también eso se traspase a mi esposa. Por lo tanto, no son dos visiones, una por allá y la otra por acá, es la misma visión amplificada. ¿Eso qué implica? Lo que yo estoy viendo, ella ve la otra parte de lo mismo. No está mirando ella para otro lugar. Ni yo estoy mirando para allá, ni ella para acá. No, estamos mirando exactamente el mismo lugar, el mismo enfoque, pero amplificado. ¿Por qué? Porque procesa la imagen a través del hombre y la imagen se procesa a través de la ayuda idónea. Y eso se complementa, lo cual implica que se abre un gran angular de la situación que se está viviendo. Por eso ella viene siendo una ayuda idónea. Yo le pregunto a los varones, no es... A ver, ¿será posible que en alguna circunstancia de su vida su esposa le haya dicho a usted, ¿te fijaste en que cuando han ambos vivido la misma circunstancia, estaban con alguna persona, con algún amigo, algún familiar, algún hermano de la congregación, y al final de la reunión van en el vehículo de vuelta a casa o bien están en su propia casa y ella dice, ¿te fijaste en esta circunstancia cuando estábamos hablando esto y esto otro? ¿Les suena eso, no? Bueno, eso es lo que corresponde a la ayuda idónea, porque claramente usted quizás ni se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero ella estaba viendo otras cosas en la misma escena, en el mismo lugar, en la misma circunstancia. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre con usted? Usted dice, uy, no me había dado cuenta. Y él empieza a analizar y dice, ay, ¿verdad? Si dijo esto, pero no me había dado cuenta de eso otro. ¿Y qué pasó con él? Se le amplificó. Se le amplificó justamente la imagen, se le amplificó la circunstancia. Pregunto, ¿ayuda idónea? Así funciona, amado. Y eso cuánto más aún todavía en el ámbito ministerial, si es que hay ministros, claramente. Cuando son ministros, claramente ella está mirando lo que ella percibe y lo suma a lo que nosotros estamos ministrando, a lo que nosotros estamos justamente viendo. No es que lo que ella me diga va a ser lo que se va a sobreponer a lo que yo estoy viviendo o lo que yo estoy experimentando. No, se suma, porque es una ayuda idónea. ¿Se puede dar cuenta? Y eso lo digo de esta forma porque lamentablemente cuando nos encontramos con el Ruach, ¿no es cierto?, de Isabel, ella quiere decir que lo que ella está viendo es lo correcto, no lo que el varón está viendo. No, así no funciona. La mujer lo que hace es complementar, porque es ayuda. ¿Qué es lo que hace una ayuda? Complementa a la circunstancia, ayuda idónea. La pregunta, ¿quién es la cabeza? La pregunta, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el primero en ser creado? La mujer sale del hombre, nace del hombre para volver al hombre. Y es por eso dice claramente acá, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vuelven a ser uno. Pero no solamente en el ámbito biológico, en el ámbito de la intimidad. Vuelven a tener una sola mente, una sola mirada. Aquí no hay dos mentes. No es que yo tengo claro lo que quiero hacer como mujer y yo tengo claro lo que tengo que hacer como hombre. No, yo tengo claro como ambos tenemos un mismo propósito y un mismo destino, un mismo final. Y en el caso particular del varón, cuando tiene claro lo que tiene que hacer, no es en lo personal individual, es lo que tiene que hacer él con su esposa y con su familia. Y cuál es el diseño y cuál es el camino que el varón tiene que llevar a su familia es a los pies de Mashiach y a establecer el Malhut nuevamente donde él esté, en su casa, en su trabajo, donde sea que él esté. Porque cada varón, y eso es lo que vamos a ver más adelante con respecto al tema del sacerdocio, ¿no es cierto?, al ser cabeza, tiene muchas connotaciones y eso lo vamos a ver más adelante, pero estoy solamente entrando, ¿no es cierto?, en una pequeña introducción para que sepamos claramente lo que implica una Mispejot Mamlaha, familias de reino, con mentalidad de gobierno. Entonces, ya entendemos que la palabra Dabak, ¿no es cierto?, que aparece acá, que se unirá a su mujer, es pegarse. ¿Y qué implica cuando una persona pega algo? ¿Lo puede separar? No. Por eso está escrito que lo que el Padre ha unido, Dabak, no lo separe el hombre. ¿Se fija? Ahora, quiero entrar a otro detalle dentro de esto mismo que estamos revisando. La palabra tselem, vimos claramente que es imagen. Y resulta que la palabra tselá es costado, pero resulta que la mujer también tiene la imagen del varón.
claramente en el ámbito femenino. Hay que entender que cuando Adán duerme, una de las cosas que el Padre no solamente saca de su costado, también saca de su área de la mente, saca una porción del área espiritual que él tenía, que era la parte femenina, por decirlo de alguna forma para que se pueda entender, y se lo entrega a su mujer. Por eso usted ve en el ámbito biológico, en el ámbito cromosómico, ¿no es cierto?, que el hombre es XY y la mujer es XX. Entonces la pregunta, ¿de dónde nace la mujer? Del hombre. Porque el hombre tiene la X, ella tiene doble X y yo tengo una X y una Y. ¿Por qué? Porque es el varón el que define el ámbito sexual cuando vienen los niños. Si es una niñita o bien si es un varoncito. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta que sí o sí, hasta la misma ciencia o la biología muestra que la descendencia de la mujer es por parte del varón. Ahora, por eso, curiosamente, tenemos la misma raíz, Tselá y Tselem, ¿no es cierto? Cuando hablamos que Tselem es imagen y Tselá es costado, pero tiene la misma raíz, curiosamente. Entonces, también la mujer viene siendo parte de una imagen con respecto a ¿quién? A su esposo. Es la imagen. Ahora, yo le pregunto lo siguiente, ¿no ocurre que cuando el varón no está en casa, ¿quién representa a la casa entera? Si está la esposa ahí, ¿no viene siendo ella? Y si hay algo que ella sabe que no puede delimitir, no puede dar una última palabra, dice, cuando llegue mi esposo, le respondemos. ¿Se fija? Eso es lo que debe ocurrir. Eso que, ahora, si ella sabe lo que tiene que hacer y cómo decirlo y cómo hacerlo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque está bajo la autorización de su esposo. Porque hay que entender una cosa, el tema de la autorización, de alguna manera, es un tema de sujeción. ¿Por qué? Por amor. Ella no está sujeta por obligación con esa persona. Ella está sujeta a su esposo por amor. Así como yo estoy sujeto por amor a mi rey. Recordemos que nosotros somos la esposa, la Asamblea Mesiánica es la esposa de Mashiach. Por lo tanto, yo me sujeto a la voz y a las órdenes de mi rey, que a la vez también es mi esposo, porque yo soy la esposa, la Asamblea Mesiánica. ¿Se fija? Entonces, esto no es un tema de machismo, es un tema de amor. Y yo me sujeto por amor, por obediencia. ¿Se da cuenta? Y mi esposa se sujeta a mí por obediencia, por amor a mí. Y también por amor al Padre, que está entregando justamente el diseño de lo que implica una familia o bien un matrimonio, que es lo primero que ocurre, que es un matrimonio de Malhut, ¿no es cierto? Un matrimonio de reino. Ahora, hoy lamentablemente no vemos estas cosas, y usted bien lo sabe, no se ve eso en las congregaciones, tanto así que tampoco se ven en las casas ministeriales, estoy hablando de los roé, etc. Yo no lo veo. Yo no lo veo, no sé si usted lo ha visto. Yo sé que existe, yo sé que tiene que existir, pero que me haya tenido yo justamente ese orden y todo ese... yo no lo veo, no lo he visto. Hay cosas como que sí, como que no, pero no se ve. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no hay un entendimiento de nuestra real identidad, que es uno de los graves problemas que tenemos hoy día por causa de la religión. Porque la religión lo que hace es robar la identidad. Y cuando yo entro al reino y salgo del sistema religioso, vuelvo a restablecer la identidad que el Padre estableció para mí, tanto en lo espiritual como en lo natural. ¿A qué me refiero? En lo espiritual, hijo de Elohim, y en lo natural, hijo de Israel. Son los tres códigos, recordemos los tres códigos o las tres simientes que me permiten a mí heredar el Malhut. Simiente del Padre, simiente de Abraham y simiente de Israel, o de Jacob, como usted lo quiera llamar. Cuando hablamos de Jacob, ¿no es cierto?, lo vemos más bien solo. Cuando hablamos de Israel, lo vemos con los 12, con sus 12 hijos, con las 12 tribus, ¿se fija? Ahora, el diseño de matrimonio, ¿no es cierto?, o bien de familia, es un diseño que no es establecido por el mundo. Es un diseño que viene por parte del Padre. O sea, Él fue el que diseñó originalmente, como todas las cosas, la familia. Y Él, primeramente, ante la familia, diseñó el matrimonio. ¿Para qué? Para que se pudiera construir una familia de reino, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que entender es que estas familias, las familias que pertenecen al Malhut, tienen la responsabilidad, y solo digo de esa forma, no lo estoy diciendo la obligación, tiene la responsabilidad de establecer el Malhut, ¿no es cierto? Primeramente, en ellos. Segundo, en sus hijos,
y tercero, a donde estén. Esa es la línea. Y eso implica claramente que yo como varón también tengo responsabilidades con mi esposa, que también se establezca el malhut en ella, ¿ya? Y ella, a la vez, en su forma personal como hija de Elohim, tiene que procurar de que eso ocurra en su oración, en sus estudios personales, en estar estudiando la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no puede uno pensar que las cabezas que el Padre las hizo, no una más grande que la otra, sino que ayuda idónea, estamos hablando que es algo que está en paralelo conmigo, ¿no es cierto? Uno tenga que tener la responsabilidad de hacerlo absolutamente todo. No, uno tiene la responsabilidad como varón de guiar. Pero ella, como hija de Elohim, tiene su responsabilidad personal en su búsqueda del Padre, en la instrucción personal que ella va a tener con el Ruach HaKodesh, algo que claramente después se complementa cuando uno está educando espiritualmente a su esposa, cuando uno está enseñándole la escritura. Eso es lo que vamos a ver más adelante con respecto al tema de ser Cohen, ¿no es cierto? Un servidor, un Cohen dentro de su casa. Eso para los varones que lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a irnos a Primera de Corintios, a ver a Rav Shaul, que nos habla con respecto un poco de lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Primera de Corintios capítulo 11, verso 3 dice así: pero quiero que sepan que el Mashiach es la cabeza de todo varón, es decir, mía, ¿no es cierto? Y el varón es la cabeza de la mujer. Nada nuevo bajo el sol. Del sol, nada nuevo bajo el sol. Algo que está solamente Rav Shaul recordándolo el diseño que el Padre estableció en Bereshit. La cabeza del varón es Mashiach y el varón es la cabeza de la mujer y Elohim, la cabeza de Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver a Mashiach cómo se sujetaba a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Mashiach decía? ¿Qué es lo que decía Yeshua? Yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Yo no digo nada que el Padre a mí no me diga. Y de partida, él, siendo Elohim encarnado, ¿no es cierto? Él conocía todo lo que mandó a escribir, conocido como el Tanaj. Él conocía toda la escritura, porque él mismo la inspiró. Él mismo, por decirlo de alguna forma, fue que la dictó, ¿no es cierto?, para que la fueran los profetas escribiendo. Pero en este caso particular, él se sujetó humanamente. Él, recordemos Filipenses 2, dice claramente Rav Shaul, que él se despojó de toda su deidad y se hizo hombre. Y no solamente hombre, también se hizo siervo. Por lo tanto, él obedecía, ¿no es cierto?, a su rey, que vendría siendo el Padre, siendo él mismo, por acá abajo encarnado. Yo sé que quizás esto puede ser complicado para muchas personas, pero no quiero entrar a profundizar eso, pero se subentiende que el Padre tiene la posibilidad, tiene la capacidad, porque Él es infinitamente, a ver, ¿cómo decirlo? Es que Él es lo más grande que existe, porque de Él proceden todas las cosas. Él es el Padre de la eternidad. Así lo dice en el hebreo, Padre de la eternidad, de Él procede la eternidad. Y por lo tanto, de Él procede todo. Él va a enviar una porción de su Ruach a cada uno de sus hijos. Y Él también Él mismo puede descender y encarnarse, no dejando de estar donde está. Él puede estar allá y envía una parte, una porción de su imagen y semejanza y la encarna, que eso fue lo que hizo justamente con Yeshua HaMashiach. Otro día, más adelante, vamos a profundizar, quizás si alguno esté interesado en esto, a revisarlo más en detalle, pero lo que quiero llevar es esto para que no haya confusión con lo que Rav Shaul está diciendo, porque lo que Rav Shaul está diciendo es conforme a lo que todos vieron. Él no entra a profundizar la unidad, ¿ya?, el Ejad que existe justamente en Mashiach y el Padre. Pero quiero que sepan que el Mashiach es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Elohim la cabeza de Mashiach. Primera de Corintios capítulo 11 verso 3, lo que acabamos de leer. Y si vemos en Proverbios capítulo 12 verso 4, también interesante esta dirección. Proverbios 12, las 12 tribus, ¿no es cierto? Y verso 4, ¿no es cierto? Vemos las 4 letras del Padre. La mujer virtuosa es corona del marido. Cuando usted ve a la esposa del hermano y usted analiza cómo está ella, usted se va a dar cuenta cómo él la tiene. La mujer virtuosa es corona de su marido. Cuando usted ve a la esposa del hermano, usted va a ver si esa corona está como corresponde, si está impecable o si está a mal traer o si hay alguna cosa que no corresponda. La corona es lo primero que se ve.
es lo primero que se ve. Es decir, nuestras esposas son el reflejo de lo que nosotros somos en casa y claramente con ellas. Nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que dijo Kefas, Pedro? Digo que la mujer es vaso más frágil, ¿no es cierto? Bueno, hay que tratar ese vaso más frágil, aunque muchas veces se ven muy ellas seguras, ¿no es cierto? Pero son vasos más frágiles igual, indistintamente de su carácter, que es cosa que son otro tema, pero son vaso más frágil. Aquí dice claramente Proverbios 12, verso 4, la mujer virtuosa es corona en su marido. Hay una característica en ella, es virtuosa, ¿ya? No es cualquier mujer, mujer virtuosa, ¿ya? Ahora, entendiendo que nuestro rey trajo nuevamente el Malhut, ¿no es cierto?, a la humanidad. Recordemos que la humanidad son las simientes de Elohim, no es toda persona que usted ve de pie. Los hijos de Elohim son la humanidad, el resto son los hijos de la serpiente, los hijos del enemigo. Los diseños de multiplicación, tal como se estableció en el principio, se reactivan. Es decir, los matrimonios de reino tienen que dar a luz hijos para el reino, es decir, príncipes, para que el día de mañana se transformen en reyes. Entonces, claramente, lo que hay que dar a luz hoy día es a los niños hay que formarlos con una mentalidad de gobierno, hay que formarlos con una mentalidad de reyes. Yo pregunto, en lo natural, si a usted le ha tocado ver, no sé, lo que pasa en Inglaterra o en los países que tienen todavía el tema monárquico, los reyes, ¿cómo cree que educan a los príncipes, a los hijos, ¿no es cierto?, de la dinastía? ¿Cómo los educan? ¿Como cualquiera? ¿Acaso no existe algo mucho más refinado, mucho más sofisticado en cuanto a la forma en que ellos tienen que tratar, a la manera en que ellos tienen que trabajar con las personas, cómo comunicarse con ellas, cómo estudian? ¿Qué les dan a estudiar a ellos? Lo mismo que el resto. Hay cosas que son básicas, matemática, historia, castellano o inglés, depende del idioma, ¿no es cierto?, de la nación. Pero hay siempre más exigencias para los que son del linaje real. ¿O me equivoco? ¿O es igual que una persona que vive en cualquier lugar? ¿No es cierto que no? Bueno, amado, le informo, esa enseñanza real, esa enseñanza de élite, usted como varón y hermana, usted como la esposa, como madre, tiene la responsabilidad de criar a sus hijos de esa misma forma. Como una élite, sí, una élite espiritual, la que el día de mañana tiene que entrar a gobernar sobre el planeta, porque ese es nuestro diseño, gobierno. Y es por eso que muchas veces cuando nosotros vemos las naciones y vemos el sistema político que hoy día hay en las naciones, que claramente viene por parte de las tinieblas, ¿no es cierto?, vemos abominaciones, vemos la división, izquierda, derecha, partidos políticos y un montón de cosas que claramente, ¿quién está detrás de eso? Dos elementos no menores. Uno, el espiritual, que es el que diseña claramente el ámbito político, que viene siendo el Ruach de Grecia, el espíritu de Grecia. Pero dentro de eso encontramos al ámbito masónico, que fueron los que diseñaron a lo que nosotros conocemos hoy día como la izquierda y la derecha a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Ellos en el año 1792, en la Revolución Francesa, establecen este diseño de izquierda y derecha. ¿Se da cuenta? Entonces, pregunto, la política vigente, ¿de dónde cree que viene? Claramente del infierno. Y es por eso que los países y las naciones están como están. Y es por eso que nadie se pone de acuerdo. Y es por eso las guerras. Y es por eso todo lo que usted puede ver hoy día transversalmente por noticias, lo que puede estar ocurriendo en su nación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que el enemigo ha hecho por siempre. Ahora, lo que hoy día estamos viendo claramente es una preparación tanto social, política y económica a nivel global para que cuando venga el anti-Mashiach o el falso Mashiach se establezca esta falsa paz mundial, que es lo que claramente va a tratar de engañar el enemigo en los primeros 3 años y medio de su gobierno a nivel global, del total que son 7. Entonces, se puede dar cuenta que sí o sí los hijos de las tinieblas están siendo entrenados para gobernar. Pregunto, ¿el gobierno que está en su nación, de qué tendencia es? ¿Ha visto cosas muy buenas y cosas muy malas? ¿Hay corrupción en las naciones donde usted está? ¿Se puede dar cuenta?
Los hijos de las tinieblas han sido entrenados para gobernar las naciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que están haciendo las congregaciones? ¿Qué es lo que están haciendo los padres? No, que lo mejor posible, que no pase hambre, o sea capaz de solamente, quedar con la empresa. Amado, ¿se puede dar cuenta que estamos años luz de nuestra realidad? Entonces resulta que no, que el niño aprende inglés, aprende hebreo claramente, que aprende idiomas para que se pueda desenvolver después el día de mañana en el tema de los negocios o a donde le toque como profesional. Sí, por eso es el ABC. Aquí estamos hablando, a eso podríamos llamar lo que es la Aleph. Está bien, pero lo que importa es la Tab. ¿A dónde quiere llegar con eso? Que les vaya bien, que tenga 2 casas, no, que tenga una acá en Chile o en el extranjero, que tenga cuentas corrientes, amado. Eso es una consecuencia de caminar en Torá. No es ningún propósito, porque nuestro propósito es establecer el reino. Y las consecuencias de estar pensando con mente de reino es que por consecuencia se nos añaden todas las cosas. Yo no estoy diciendo nada nuevo. El punto es lo siguiente, que nadie lo pone en práctica. Nadie lo está creyendo. Y como nadie lo cree, lo siguen haciendo de la manera del mundo, operando igual que el mundo. Entonces, ellos se esfuerzan, el mejor colegio, el mejor... Amado, camine en Torá. Usted como un varón, un representante supuestamente del Malhut, del reino, usted tiene que, como hijo de Elohim, caminar en Torá y enseñarles a sus hijos para que ellos tengan por consecuencia las añadiduras que vienen siendo la parte material. Y ojo, le digo una cosa, la salud también es añadida. La salud también es añadida. Lea la Torá, amado, lea la Torá. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros queremos establecer el Malhut, nosotros tenemos que ser representantes del Malhut acá abajo en la tierra. Y por lo tanto, lo que tenemos que aspirar es alcanzar las mayores cumbres. ¿Para qué? Para poder establecer el Malhut en donde estemos nosotros para ser un agente de influencia de la luz. No como usted lo está viendo hoy día en sus naciones, a niveles parlamentarios, a niveles de gobierno. Nosotros deberíamos tener ya profesionales de Malhut, abogados de Malhut, ¿para qué? Para que puedan aspirar y puedan entrar en forma absolutamente impecable a ser diputados, ser los alcaldes, ser los senadores y, ¿por qué no, los presidentes de las naciones? ¿Saben lo que pasa cuando no hay mentalidad de reino? Estamos solamente igual que el sistema religioso. Y yo digo porque lamentablemente hay un porcentaje no menor que aún sigue estando en religión. Claro, no que les vaya bien, no, que no tenga pobreza, que no pase hambre, que no pase frío, es que yo salí de ahí. Amado, obvio que el Padre lo va a sacar de la maldición de la pobreza, porque es una maldición. ¿Y por qué es una maldición? Porque la pobreza es por causa de la transgresión de la Torá. Si no, pregúntele a Adán. Amado, lea la Escritura. Adán quedó en la pobreza misma de tener todo el gobierno, el dominio, no le faltaba absolutamente nada. De lo que quería comía, a donde quería iba. No tenía ningún tipo de problema. El problema se produjo cuando transgredió la Torá. ¿Y qué fue? Fue deportado, fue exiliado, fue desterrado del país de Edén. Y claramente del sector de gobierno, del lugar de gobierno que vendría siendo el paraíso, que viene siendo hoy día Jerusalén. Sí, Jerusalén es el paraíso originalmente. Entonces, cuando lo destituye de la central del gobierno, ¿en qué queda convertido? En un indigente que tiene que partir de cero. Con todo lo que aprendió acá, claro, se llevó lo que aprendió cuando tenía que cultivar, etc. Y ahí, a todo sol, entre el calor, entre los espinos, eso ya lo vimos el año pasado, las consecuencias frente a la transgresión para el hombre, la transgresión de la voluntad del Padre. Entonces, obviamente que la maldición, claramente por andar fuera de la Torá, es la pobreza, que es lógico, no es ninguna novedad. Por el punto está que su aspiración personal no puede ser que su hijo salga de la pobreza, sino lo que tiene que hacer, su aspiración es que su hijo camine en la Torá reformada de Mashiach, que camine en Mashiach. ¿Para qué? Por consecuencia se le ordenen todas las cosas naturales y tenga la capacidad también ya instruido por los papás de poder ver que tiene que él establecer el Malhut, el reino a donde él esté. Ese es nuestro trabajo. Siempre ha sido el mismo, no es ninguna novedad. El punto es que hay ignorancia de manera abismante a nivel global con respecto a nuestro diseño original. Establecer el Malhut,
Eso fue lo que el Padre estableció desde un principio. Y la pregunta, ¿usted ha visto, conoce familias, ¿no es cierto?, de reino que estén estableciendo el Malhut en sus familias, en sus hijos primeramente, en obediencia, en shalom? Que los niños pueden salir sin ningún problema y no van a producir ningún problema. Que los invitan a las casas de sus hermanos y los niños andan en shalom, todo tranquilito, no hay ningún escándalo, no rompen absolutamente nada. No hay ningún grito de la madre para el niño, compórtate como que ella está ejerciendo autoridad. Amado, eso es el ridículo más grande, porque los gritos, si es que hay algún grito, es en la casa, no en la casa del hermano ni en la casa del familiar. Porque cuando los niños salen con sus padres, que ya han sido educados en la casa, a donde ellos vayan van a ser bienvenidos y no van a hacer ningún problema. Yo no puedo estar permitiendo que una hermana esté gritándole a su hijo de un lado a otro que se porte bien. Ese trabajo está pésimamente mal hecho, porque eso debió haber sido en la casa. La advertencia y toda la corrección se hace en casa. Cuando usted sale, los niños salen impecables, a donde quiera que usted vaya. Y usted va a ser recibido y bien recibido en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque se nota que su trabajo está bien hecho. Pero cuando vemos que de repente estamos en la mesa y la mamá, oye, no hagas eso, no, y tú no hagas eso otro, queriendo mostrar como que ella está colocando orden a sus hijos. Uy, mira la mamá, que bien como ejerce autoridad. Mal. Eso no se hace en la mesa del hermano, no se hace en la mesa de los familiares, se hace en su casa. No está haciendo el trabajo que corresponde. ¿Por qué? Porque no conocen la Torá. ¿Por qué? Porque, ojo, muchos de ellos, varones como hermanas, son rebeldes. No, es que nosotros lo hacemos así, pensamos que... Perfecto, después no se queje. Pero eso no es la manera de educar. Cuando yo estoy educando a mis hijos, lo hago en mi casa. Aquí yo hablo fuerte, aquí los aprieto, les digo, no puede ser así. Hay corrección. Si no hay corrección, no hay amor. No hay amor. Y le digo lo siguiente, por los frutos se conoce el árbol. Yo veo a los hijos de los hermanos y me doy cuenta cómo son ellos. Inmediatamente, porque sus hijos hablan más fuerte que lo que el hermano me quiere mostrar. Que se ve tan ordenadito, pero sus hijos son un desastre. Entonces el árbol no es bueno. No lo digo yo, lo dijo Mashiach. Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, amado, se puede dar cuenta que esto es más allá, y estamos hablando de lo básico, porque luego viene la madurez para que sus hijos establezcan el Malhut a donde sea que ellos vayan. Van a tener los puestos de eminencia en las empresas en todo lugar y ahí ellos van a poder gobernar también. No hay que pensar solamente en el ámbito político, que sí, va a haber una rama de muchos hermanos que van a tener quizás hijos que tienen el llamamiento a estudiar leyes y cosas parecidas. Y por supuesto, pero tiene que ser eminencia en medicina, a donde sea que ellos estén. Cualquiera sea justamente su labor, ellos tienen que mostrar excelencia en todo lo que ellos hagan. Y el nombre de su Padre celestial, y el nombre de Mashiach, fuerte, ardiendo en su corazón. Esa es la responsabilidad que cada familia tiene justamente para que cuando sus hijos salgan de casa, iluminen el lugar a donde van. Eso implica desde el colegio hasta el último día. Entonces, amados, estamos entrando solamente en una introducción para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que no se está haciendo hoy día en muchas casas del planeta, que se hacen llamar Talmidim, discípulos de Mashiach. ¿Ya? Sigo avanzando y voy a ir cerrando también porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, de hecho aquí mismo Mashiach nos dice, acabo de decirlo, lo tengo acá en la pauta, Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está clarísimo. Frutos, eso es lo que el Padre quiere de nosotros, que nuestros hijos sean reactivados en el diseño original, de volver a dar a luz justamente hijos de Elohim con mentalidad de reino. ¿Acaso no fue Rab Shaul el que dijo que nosotros teníamos la mente de Mashiach? ¿Y qué es la mente de Mashiach? La mente de gobierno, la mente de establecer el reino. Él lo vino a restablecer. ¿Y qué es lo que hemos hecho en este tiempo? Durante 2000 años, todos han estado jugando la religión. Aquellos acá han jugado a la revelación, la cual no es revelación. Solamente es información, pero sin vida. ¿Por qué? Porque es religiosa. A ver, voy a ir cerrando el tema. Dentro del ámbito biológico, los hijos naturales, ¿no es cierto?,
Porque existen dos tipos de hijos para establecerlos para gobierno: los naturales y los espirituales. Y dentro de los ámbitos natural, claramente son los hijos biológicos que una persona puede tener. Esos hijos, que es lo que acabamos de ministrar, es a los que debemos nosotros poner todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza para que ellos sean ordenados y caminen en la Torá del Padre, en la Torá del Malhut, en la Torá del reino. Eso es lo que los papás deben de hacer. Ahora, recuerde muy bien de que hay dos simientes, por lo tanto, usted no puede pensar de que los 5 hijos que usted tiene, o los 4, o los 3, o los que sean, ¿no es cierto?, todos van a servir. Lamentablemente, con el pasar de los años, se va a dar cuenta que no todo va a ser así. Pero usted tiene la responsabilidad de que sí, su trabajo para todos, para cada uno de ellos es exactamente el mismo. Por mucho que usted discierna, por mucho que usted ya vea que lamentablemente hay 2 de los 5 que usted no puede dejarlos atrás y enfocarse solamente en los que sí van a querer tomar el reino porque tienen la simiente del Padre. No, usted lo tiene que hacer de forma transversal. ¿Por qué? Porque eso el día de mañana va a ser de testimonio para ellos mismos, que su papá los educó conforme a la voluntad del Creador y que ellos, en su rebeldía, por lamentablemente venir con la simiente de la serpiente, no quisieron tomarlo. Pero usted tiene la responsabilidad de entregar el amor, la educación y todo por parejo a todos, por igual. Indistintamente que usted ya se dé cuenta de que lamentablemente dentro de sus hijos hay algunos que no van a entrar. Luego de eso, los segundos hijos espirituales, los segundos que existen, ya vimos los que son los naturales o biológicos, que son los que vienen por parte de la carne, pero los otros son los espirituales, los que se pueden alcanzar claramente a través de una enseñanza o a través claramente de la Besorá del Malhut. Los hijos espirituales, literalmente, tanto biológicos y espirituales, que cumplen las dos funciones, más los espirituales, son los que al Padre realmente le importa. El que una persona, una casa, tenga 15 hijos, al Padre no le interesa eso. Le interesa que esos 15 hijos, ¿cuántos son para Él? ¿Cuántos son de Él? De esos 15, ¿hay 8 que son míos? Eso es lo que me importa. El resto van a ser educados igualmente, pero no son parte. Porque vienen lamentablemente, y usted bien lo sabe, hasta hoy día toda la biología humana viene con una simiente bífida por causa de lo que pasó con Adán y con Eva, por comer del árbol de la muerte que era del bien y del mal. Por eso nacen hijos para bendición e hijos para maldición. Entonces, usted se puede dar cuenta que esto va más allá. Por eso hay que entender las Escrituras y entender lo que el Padre dejó documentado, lo dejó por escrito, para que nada nos venga a sorprender. ¿Pero cómo? Y después llorando. ¿Pero cómo? Si No. Pregunte qué pasó con Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Tuvo a Esaú, ¿no es cierto? Y Jacob. La pregunta, ¿quién era el carnal y quién era el espiritual? Usted ya lo sabe. El punto es lo siguiente, que el carnal técnicamente quería matar a su hermano Jacob, ¿no es cierto? Entonces, hijo espiritual, ¿de quién era? De la serpiente. Sin embargo, fíjese lo curioso que el padre, cuando se le revela justamente a Jacob, le dice tu padre a Abraham. ¿Se acuerda que lo vimos hace un tiempo atrás? ¿Por qué? Porque es de la simiente de la emuná. No es porque es su padre biológico, no, es el padre de la fe. Usted bien lo sabe. Entonces, él tenía ya la nomenclatura biológica de la emuná. Entonces, tenía las simientes del padre, claramente, porque anhelaba las cosas espirituales, y luego tenía la emuná, que va de la mano. Entonces, por eso dice tu padre a Abraham. Pues el papá de Jacob era Isaac. Es que ese no es el tema. Estamos hablando del ámbito de la fe, el ámbito de la emuná. Entonces, usted se puede dar cuenta que esas cosas están. Y cuando nosotros no nos entendemos, después nos sorprendemos. ¿Pero por qué? Yo creo que muchos de ustedes ya conocen, quizás algunos de los, se lo voy a decir de esta forma, artistas cristianos que sus hijos están en el mundo. Pero ¿cómo se tendría que haber seguido los caminos del Padre? Su papá es pastor, etcétera. Bueno, ahí se puede dar cuenta el por qué. No es porque ese hermano, ¿no es cierto?, o ese pastor no haya educado a sus hijos en la fe. No, es porque la simiente que ellos traen no es la simiente de Elohim, es la simiente del enemigo. Son hijos del diablo. Pero ¿cómo dice eso? Pero bueno, por los frutos se conoce el árbol, amado. ¿Cómo cree que se lo explique? 2 más 2 son 4. No son 5 ni son 3. 2 más 2 son 4. Entonces, claro, cuando hay ignorancia frente a la Escritura, se ponen con la mano con la cabeza a 2 manos, llorando,
orando. ¿Y qué va a pasar? Esa oración no va a llegar a ningún lugar, porque lo que el Padre le está diciendo, estás ignorando tu realidad, estás ignorando lo que viene contigo, estás ignorando mi palabra. Por eso hoy día estás sufriendo, porque no sabes por qué está pasando esto. Porque sí o sí, siempre, hasta el último día van a haber dos simientes. Entonces, por eso cuando estamos educando, la educación es transversal, el mismo amor, la misma diligencia, la misma responsabilidad para todos por igual. Luego, cuando ya son grandecitos, cada uno se hace responsable de su vida porque yo ya cimenté. Ahora, los que son hijos de la simiente del Padre, claramente el Padre los va a tomar, se van a encontrar con Mashiach que de verdad van a hacer la teshuvá como corresponde, ¿no es cierto? Porque claramente hay pecados, entre comillas, dentro de toda esta buena educación que pudo haber tenido. Tienen que hacer teshuvá como corresponde y abrir su corazón para recibir a Mashiach como su Señor y Salvador, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que tiene que hacer de corazón, para que después el Padre y el Ruach HaKodesh tome todo lo que ya los padres han hecho en sus vidas y lo siga llevando por el camino de la eternidad con el propósito preasignado que tiene del cielo. Entonces, amados, les vuelvo a decir, esto es solamente una introducción para todo lo que estamos viendo en estos días y que vamos a ir revisando más adelante. Ahora, una de las cosas que, vuelvo a repetir, al Padre lo que le importa son los hijos espirituales, no los naturales. Y amados, ¿sabe? Lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana continuamos con este tema de familias de reino. Hay mucho por compartir. Yo sé que quizás para muchos de ustedes esto es algo absolutamente nuevo. De alguna manera ya el año pasado en algunas enseñanzas estuvimos dando luces en relación a este tema, pero hoy día estamos tomándolo en serio y estamos entrando a Mishpejot Mamlacha, familias de reino. Amados, continuamos el próximo Shabbat desde Chile a las naciones. Osvaldo Calderón, su servidor. Shalom.